Estamos de vuelta y estamos con Joaquín Walker. Él es el director ejecutivo de una ONG que se llama Elige Educar y que, como varias otras que hay, como 2020, como Enseña Chile, como un montón de otras, monitorean desde la sociedad civil lo que sucede en el ámbito de la educación. Por lo tanto, ya hablamos del nacimiento, ahora vamos a la parte educativa. Y ustedes acaban de hacer una encuesta que salió muy promocionada en varios medios de comunicación, que aparentemente, por lo que uno escucha a veces, pareciera que es una contradicción en los términos mismos, porque fueron a ocultar qué tan felices son los profesores cuando es una de las profesiones que siempre se ha indicado como de muy baja paga, de muy alta carga de trabajo. Generalmente son de los primeros que, en términos de movilizaciones sociales, salen a la calle a criticar políticas públicas que no se hacen, etcétera. Tienen una deuda que ellos reclaman histórica de cuando se municipalizó el sistema. ¿Dónde entra la felicidad en eso? Bueno, muchas gracias. Nosotros abordamos esta felicidad desde tres ámbitos. O sea, uno es el aspecto de las condiciones laborales propiamente tal, que se abordan en esta encuesta. Otros son las condiciones de la escuela, el liderazgo directivo, las relaciones entre pares. Y otro tiene que ver con la individualidad, las características personales, y ahí entran cosas como la motivación, por ejemplo. Entonces, esos tres elementos nosotros los abordamos en este estudio de felicidad, en que el 60% de los profesores respondieron ser felices. Y eso yo sé que ha generado sorpresa en algunos sectores, sí, que como tú dices, parece ser contraintuitivo. A nosotros no nos sorprende tanto, que estamos en mucho contacto con profesores, porque si bien el 50% de los encuestados declara tener altos niveles de estrés, que es un tema preocupante, que podemos abordar también esos aspectos negativos, al mismo tiempo el 90% dice esta profesión tiene un impacto enorme en la sociedad, el 70% dice que le produce una satisfacción el día a día de su trabajo, y el 60% dice estar feliz. Porque son muchos más elementos. Hay uno que son las condiciones laborales, pero también está esto, la relación entre pares y la motivación. Y estos tres elementos conjugan lo que es la felicidad y lo que nosotros hemos medido en esta encuesta representativa a nivel nacional. Mira, esta es la primera lámina, solamente tomando los dos componentes extremos, claro, el alto y el bajo. Disfruto mi trabajo en el sentido positivo, 70,8% dice que sí. No bajo, me siento feliz en mi trabajo también, mucha felicidad. Ahora, yo tengo, y algo que conversábamos antes, yo tengo una cuestión metodológica acá. Puede ser que de repente uno confunda la pregunta de felicidad con lo que se puede denominar vocación, de que uno se siente realizado en su pega, le gusta su profesión, le gusta trabajar con niños. Pero cuando tú lo llevas a la realidad de su trabajo, en una de esas hay diferencias o hay problemas, digamos. Por lo tanto, la felicidad, no sé qué tanto tiene que ver con que el profesor valore su profesión como parte de una cosa esencial dentro del país. Sí, bueno, hay preguntas distintas. Hay una pregunta que es derechamente por la felicidad. ¿Es usted, profesor o profesora, feliz? Y un 60% dice que sí. Hay otra pregunta con la motivación, otra pregunta con el compromiso, otra pregunta con si consideran que tiene un impacto en la sociedad. Entonces son preguntas distintas y por lo tanto son conceptos distintos, si bien no podemos meternos en la mente de cada docente, sí, claro, al responder esa pregunta. Pero lo interesante es que, si bien podría estar ese problema de confundirse con otro concepto, y también podría haber un sesgo de deseabilidad, de querer responder lo que están esperando que yo responda, la sociedad responda, si nos comparamos con otras profesiones, que es lo interesante, que nosotros usamos una metodología que nos permite compararnos con otras profesiones, el nivel de felicidad ante los mismos sesgos es igual que el de las otras profesiones. Entonces, al menos, considerando que podríamos tener los mismos sesgos, están los profesores igual de felices, o el mismo porcentaje de altamente felices, que el resto de las otras profesiones. Entonces, en nuestra perspectiva, este como mito que algunas personas han planteado, que les sorprende, que serían menos felices de lo que estarían declarando, nosotros tendemos a descartarlo sin perjuicio de que hay muchos elementos que inciden en la no felicidad.
y que quedan claramente expresados en esta encuesta. Una cosa que llama la atención y que también encuentro que es interesante es la relación que potencialmente existe entre una persona feliz en su trabajo o de su vocación con la performance del trabajo, el resultado de ese trabajo. Uno tendería a pensar que si es que la persona está más feliz, tiene más entusiasmo, se prepara mejor, está permanentemente haciendo, qué sé yo, actualizaciones respecto de aquello que enseña, y por lo tanto, el resultado final pero los índices de los resultados no es algo de lo cual nosotros nos podamos vanagloriar en Chile, comparado con cualquier... los índices de los resultados de la calidad de la educación, exacto, Fernando, claro. Pero lo que sí hay mucha evidencia que muestra es que en cualquier trabajo, que es lo que mencionas tú, el nivel de felicidad y satisfacción con el trabajo tiene una implicancia en la efectividad. Sí. Eso hay mucha correlación. Aquí nosotros no cruzamos esas variables con indicadores de calidad, pero sí está muy estudiado también en los profesores, que profesores más felices, en comparación a los menos felices, son profesores más efectivos y por lo tanto hay mejores resultados de calidad. Y esa es una de las razones por la cual nos interesa este estudio, porque sabemos que es necesario promover profesores felices porque inciden en la calidad y para eso es necesario saber cómo están. Y otra razón por la cual hacemos este estudio, que es que la felicidad también incide ciertamente en la retención de los profesores. Y el 40% de los profesores deja el ejercicio profesional dentro de los 5 primeros años. Entonces, por lo mismo es muy importante identificar cuáles son esos factores y poder promover esa felicidad de tal forma de incidir en la calidad e incidir en la retención. Y me gustaría comentarte algunos de esos factores que hemos visto que distinguen a los profesores más felices de los menos felices. Y muchos de ellos tienen que ver con la gestión dentro de la escuela. Entonces, hay, por ejemplo, 3 elementos que distinguen muy bien estos dos grupos. Uno es la capacidad de los profesores de influir en la toma de decisiones de la escuela, del establecimiento educacional, que marca mucho a los profesores más felices y menos felices. Otro elemento es la posibilidad del profesor o la profesora de recibir un feedback constructivo del equipo directivo. Y otro elemento, un tercer elemento, es que esos docentes puedan dar un feedback al equipo directivo sin temor a represalias. Esos 3 elementos que tienen que ver con la gestión directiva, que tienen que ver con un liderazgo pedagógico que promueva la mejora, un liderazgo distribuido, que reparta también atribuciones y responsabilidades a otros, inciden enormemente en esta felicidad y distingue a estos profesores y es por tanto algo que las mismas escuelas pueden implementar. Sin embargo, también sabemos que esto no es pura voluntad de los equipos directivos. No es simplemente que los equipos directivos no quieran dar espacios de participación o no quieran dar retroalimentación, sino que así como los profesores no tienen suficiente tiempo para labores pedagógicas fuera del aula, los directivos tampoco tienen suficiente tiempo para esas labores. Y cerca de 1/3 de la jornada de los equipos, de los directores particularmente, la destinan a labores administrativas, a mucho papeleo, burocracia, y por eso es tan importante esta comisión que está impulsando hoy día el gobierno, que se llama Todos al Aula, que está invitando a identificar y terminar algunas trabas burocráticas que son excesivas, no son necesarias, y que pueden potenciar este liderazgo pedagógico de los equipos directivos para que, entre otras cosas, promuevan estas acciones que pueden tender a que los profesores sean más felices y, por lo tanto, así mejorar la calidad de la educación. Ok. Yo voy a insistir en un punto que es Adelante. la aparente contradicción que puede tener el que aparezcan los profesores en una encuesta muy felices y simultáneamente tengamos índices en términos de evaluación, de resultados prácticos, que son tremendamente alarmantes, que un porcentaje altísimo de la población que sale de colegio no entienda lo que lee, que comparado en las PISA con los países de la OCDE nosotros estemos muy por bajo el promedio, incluyendo los colegios particulares con respecto a ello. Que ese resultado, que lo vemos una y otra vez, no importa quién esté en el gobierno, quién sea ministro, quién sea presidente, con altos y bajos que nos dan una suerte relativamente plana. ¿Cómo se compadece con un grupo profesional que trabaja justamente en educación y que declara ser tan feliz?
A ver, es que si bien la felicidad es un elemento que incide en la calidad de la educación, no es el único elemento. Y no podemos descansar solo en tener profesores felices, porque si no podríamos tomar medidas incluso algunas ridículas para tener simplemente profesores felices. Por eso Tienes razón. Por eso que mi explicación tiene que ver quizás con el concepto de felicidad como vocación, como que ellos creen que su profesión es magnífica, fantástica y la aman. Pero distinto es el que dentro de su profesión, porque me imagino que los profesores son los primeros en sentirse penca cuando ven los resultados comparativos y dicen, chuta, Diego, ¿cómo podemos tener en el país eso con una profesión que es tan rica, tan extraordinaria? Sí, nosotros creemos que no son solo elementos de voluntad, no es solo elementos de voluntad del profesor, y ciertamente no estamos diciendo eso con este estudio, como profesores sean felices, sino que lo que estamos invitando es a generar las condiciones para, una parte, esa felicidad, y condiciones para la enseñanza y para el aprendizaje. Y un elemento es la felicidad, y que en este ámbito abarca, insisto, condiciones laborales, condiciones de la escuela misma, de la relación entre pares y con los liderazgos, y también esa motivación. Mira, aquí hay una cosa que tiene más o menos esa situación. También está tomado los extremos, pero dice, estoy satisfecho con el tiempo que dedico a mi trabajo y otros aspectos de mi vida. El 32% dice que no es tanto. Por lo tanto, ahí están dentro de la media de lo que podría contestar un ciudadano promedio chileno, digamos. ¿Tengo tiempo suficiente para realizar mi trabajo durante mi jornada laboral? También. No tienen tiempo, aparentemente. Sienten que no tienen tiempo. 42% dice que no tienen. Que es bajo eso. Y considerando mis esfuerzos y logros, creo que me pagan justamente. También hay una crítica a eso. O sea, no es solamente pura... Y esto, sin embargo, tiene que calzarse con personas que simultáneamente dicen que se encuentran felices en el trabajo. Exactamente. Y quizás otras personas también que están viendo esto pueden pensar en su propia situación. Sí, claro. Quizás tú, Fernando, algún periodista acá del canal, que puede que sea una persona que esté satisfecha en su trabajo, pero al mismo tiempo esté estresado. Sí. O sea, es posible esa aparente contradicción. O sea, es posible. Y este es un elemento que veíamos los números que a nosotros nos preocupa mucho. O sea, la falta de tiempo de los profesores y esta dificultad de compatibilizar la vida personal con la laboral. Pero me gustaría hacer una precisión. Esta encuesta fue levantada justo antes de la implementación de algunos beneficios que están ahora llevando a cabo de la carrera docente. Entonces, queremos próximo año hacer una nueva medición y ver cómo cambia esto. Si acaso con el aumento de remuneraciones, que recordemos, la carrera docente aumenta en promedio en un 30% las remuneraciones de los profesores, que es bastante. Entonces esperamos que ese nivel de insatisfacción se mueva un poco cuando hagamos una siguiente medición. Y lo mismo el tiempo no lectivo. La proporción tiempo lectivo no lectivo en Chile era, antes de esta ley, 75-25. Hoy día está en 70-30 y va a llegar el próximo año a 65-35. ¿65 qué y 35 qué? 65 tiempo lectivo, que significa estar en una sala de clases, impartiendo frente a estudiantes. Y el resto para preparar clases Entonces, nosotros esperamos que con esta política haya más equilibrio entre esta vida laboral y vida personal. Y nosotros, de hecho, tenemos otra encuesta que la vamos a sacar próximamente, que habla justamente del uso del tiempo no lectivo. Y ahí vimos un cambio desde la implementación de esta ley, que todavía no está en régimen, todavía no se extiende todo el tiempo. Y si bien antes de esta ley los profesores dedicaban 13 horas a la semana en promedio en labores extra, fuera de la sala de clase, no pagadas ciertamente, hoy día dicen declarar que trabajan solo 7, solo entre comillas, sigue siendo altísimo, pero hay una disminución grande. Entonces esperamos que con la nueva mejora esto se siga disminuyendo y esto siga mejorando. Aún así, hay un desafío de seguir reduciendo tiempo y de en qué usar ese tiempo. ¿Qué tanto, esto no forma parte de la encuesta, pero qué tanto hay ingredientes que no son llamémoslo así, no son de resorte de los profesores, pero que ellos sí tienen que implementar? Te pongo un ejemplo. El que prácticamente todo el conocimiento en Chile se mida en colegios por pruebas estandarizadas. Pruebas estandarizadas son pruebas donde hay una pregunta y hay una serie de opciones, alternativas. No hay posibilidad de que tú redactes, te largues o escribas o contemplas algún tipo de contexto detrás de tu respuesta. Son
Pruebas estandarizadas. ¿Por qué? Porque son fáciles de corregir, son rápidas y tú tienes posibilidades de compararlos con pruebas estandarizadas de otras partes. Pero eso los profesores sin duda no tienen nada que ver. Ellos reciben una situación de ese tipo. Y desde ese punto de vista yo me imagino que hay variables que forman parte de lo que el Estado determina que se debe, la forma en que se debe enseñar y qué se debe enseñar, que de alguna manera también afecta todo este proceso completo. Ciertamente. O sea, nosotros insistimos, un elemento muy importante dentro de este bienestar y satisfacción laboral docente tiene que ver con las condiciones, con el contexto de políticas públicas en que los docentes ejercen. Y eso pasa, lo que comentábamos, el sueldo, las horas no lectivas, y también la presión de la escuela, la presión a ciertos resultados, la presión a ciertos rankings, que hoy día hay una tendencia a alejarnos de ese modelo. Y hoy día se ha ido reduciendo las pruebas CIMSE, se ha tendido a incorporar otras variables de calidad, no solo CIMSE, pero aún así hay una presión para la escuela, y eso creemos nosotros que también incide en ese estrés. Y recuerda, o sea, el 50% de los profesores plantea que tiene altos grados de estrés, a pesar de la felicidad. Sí. Entonces, ahí esa presión incide. Y en cuanto al tipo de evaluaciones que los mismos profesores pueden hacer, porque una cosa es el CIMSE, que es una política de Estado y que los profesores tienen que aplicar, pero otras son las evaluaciones que los mismos docentes pueden llevar a cabo, y que ahí influye mucho ese elemento que también hablábamos de influir en la toma de decisiones de la escuela y cómo los profesores también pueden ser partícipes de la construcción de las evaluaciones, de la adaptación y apropiación del currículum. Entonces, todos esos elementos, si bien hay un marco de política pública, también hay un espacio en las escuelas para desarrollarlos de una forma que sean acorde a los intereses de los profesores. Y eso marca, insisto, una diferencia entre estos profesores más felices y menos felices. Cuando son partícipes en la construcción de la escuela, partícipes en la toma de decisiones, pueden retroalimentar a la escuela, recibir retroalimentación. Joaquín, ¿hay algún tipo de modelo donde se te dé esa situación virtuosa más frecuentemente que en otros, por ejemplo, entre particulares y municipalizados o particulares subvencionados, entre, qué sé yo, más rico, más pobre? Sí. Porque no necesariamente el que tú tengas todos los recursos en un colegio significa que el colegio funciona como una suerte de tribu donde todos se coordinan y todo se habla y todo se dialoga. De repente hay directrices de arriba a abajo, tal cual como pueden haber en otra parte donde se requiere que la cosa salga rápido. Ciertamente. O sea, el nivel de dependencia, por ejemplo, en todos estos temas que vimos, en todas estas variables que inciden en la felicidad relacionada a la gestión directiva, no hay diferencias por nivel de dependencia, ¿ya? La única diferencia que hay en nivel de dependencia tiene que ver con la motivación y compromiso de los profesores, donde ahí los profesores de la educación pública muestran más altos grados de compromiso y motivación. Pero en cuanto a esta gestión de la escuela y espacios de participación, de retroalimentación, en la encuesta no aparecen diferencias según dependencia. Y sabemos por otras investigaciones, por otros estudios, que casos exitosos de escuelas participativas, constructivas, con buenos resultados en los aprendizajes, hay en todos los niveles de dependencia. Hay colegios públicos, hay particulares subvencionados, hay particulares pagados. Al mismo tiempo que hay casos malos en las tres dependencias. Sí. Entonces, no hay una dependencia que asegure por la dependencia un resultado. Danos la forma en que las personas pueden estar interesadas en seguir toda la encuesta. Sí, en eligieducar.cl, todas las personas que nos están escuchando pueden buscar este informe completo. ¿Sí? Y va a estar, se llama una encuesta de felicidad docente, y además nosotros en redes sociales, abiertamente en Twitter, @eligieducar, felices de comentar, discutir y seguir haciendo un debate país, porque esto es un tema interesante que nos hace bien, que es la promoción de todos, de la felicidad de los profesores y por supuesto que con eso de la calidad de la educación. Gracias, Joaquín, por haber estado acá. Gracias, Fernando, un gusto. Volvemos en un ratito.